Buenas noches, mis queridos amigos. Qué alegría que nos volvamos a encontrar en este pequeño rincón de sosiego. Les invito a que se pongan cómodos, como si estuviéramos compartiendo una charla tranquila al final de la tarde, quizás con un café caliente entre las manos. Hoy vamos a contemplar nuestra casa cósmica, la Vía Láctea, a través de una perspectiva diferente. A menudo nos preguntamos, ¿es nuestra galaxia un gigante invencible? ¿O es acaso un leve suspiro en la inmensidad del universo? La respuesta, como verán, depende de cómo decidamos mirarla. Es una paradoja fascinante que nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar aquí, en este inmenso milagro que llamamos vida. Si esta clase de historias les brindan paz o curiosidad, les agradecería mucho que se suscriban al canal. Es un gesto sencillo, pero nos ayuda a mantener viva esta comunidad de almas inquietas. También, me encantaría leer sus pensamientos. ¿Qué sienten al mirar el cielo nocturno? Déjenlo escrito aquí abajo, en los comentarios. Ahora, permítanme que los guíe en este viaje. Comencemos. Para comenzar este viaje por el entendimiento de nuestro hogar cósmico, es necesario que nos detengamos un momento a pensar en cómo medimos las cosas. En nuestra vida cotidiana, estamos acostumbrados a usar metros, o tal vez kilómetros. Pensamos en la distancia que separa Madrid de Barcelona, o en los pasos que damos por la tarde al caminar por las plazas de nuestros pueblos. Esas distancias son humanas, son comprensibles, las podemos abarcar con nuestra experiencia y con el recuerdo de nuestros viajes. Sin embargo, cuando levantamos la mirada hacia el firmamento, esas unidades de medida se quedan cortas, se vuelven completamente inútiles. Es como intentar medir la inmensidad del océano Atlántico utilizando una pequeña cuchara de café. Por esa razón, los científicos tuvieron que buscar una regla nueva, una regla universal que no dependiera de los caprichos humanos. Y encontraron la herramienta perfecta en el elemento más rápido de la creación, la luz. La luz es algo verdaderamente asombroso. Cuando encendemos una lámpara en el salón de casa, la habitación se ilumina al instante. Nos parece que ocurre de forma mágica, inmediata, pero la realidad es que la luz viaja, se desplaza por el espacio a una velocidad que desafía nuestra imaginación. Según los estudios de la física moderna, la luz viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo. Les invito a saborear esa cifra por un instante. 300.000 kilómetros en un solo parpadeo, en un solo latido del corazón. Para que nos hagamos una idea más cercana, a esa velocidad descomunal, un rayo de luz podría dar la vuelta completa a nuestro planeta Tierra casi 7 veces y media, en lo que tardamos en decir un número. Si pensamos en nuestro satélite, la Luna, la luz tarda apenas 1 segundo y pico en llegar desde allí hasta nuestros ojos. Y si miramos al Sol, ese astro rey que entibia nuestras mañanas y madura los olivares, su luz tarda unos 8 minutos en recorrer la enorme distancia que nos separa de él. Lo que vemos al mirar al cielo es siempre el pasado, es el reflejo de lo que ya ocurrió. Teniendo esto en cuenta, los astrónomos crearon el concepto de año luz. Un año luz no es una medida de tiempo, aunque lleve esa palabra en su nombre. Un año luz es la distancia total que un rayo de luz puede recorrer viajando sin detenerse. A esa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, durante 365 días completos. Es una distancia tan gigantesca que escribirla con kilómetros requeriría llenar una página entera de ceros. Es un número que nuestra mente no puede visualizar, pero que podemos comprender intelectualmente. Pues bien, los astrónomos, utilizando telescopios muy avanzados y cálculos matemáticos rigurosos, han determinado que el disco visible de nuestra galaxia, la Vía Láctea, mide 100.000 años luz de un extremo al otro. 100.000 años. Eso significa que si lanzáramos un rayo de luz desde el borde izquierdo de nuestra galaxia, ese rayo tendría que viajar de forma continua, sin frenar ni un solo milímetro, durante 100.000 años, para poder llegar al borde opuesto. Para nosotros, que celebramos con orgullo y sabiduría cada año de nuestra vida, pensar en 100.000 años es entrar en el terreno de la eternidad. Es un abismo de tiempo que nos supera.
Intentemos poner este número en la balanza de nuestra propia historia humana para poder asimilar su verdadero significado. Hace 100.000 años, nuestro planeta era un lugar muy diferente. Los seres humanos no vivíamos en ciudades, ni existían los países, ni los idiomas que hoy hablamos. Nuestros antepasados más remotos eran pequeños grupos nómadas que se refugiaban en cavernas para protegerse del frío y de los depredadores. Su máxima tecnología consistía en tallar una piedra para defenderse o en encender una hoguera para calentarse en la noche oscura. Toda la epopeya de la humanidad ha ocurrido en el tiempo en que un solo rayo de luz cruza nuestra galaxia una sola vez. Pensemos en todo lo que ha pasado desde entonces. Pasaron los siglos y los milenios. Aquellos hombres de las cavernas empezaron a pintar las paredes con figuras de animales. Luego, aprendieron a cultivar la tierra, a cuidar el ganado y a construir las primeras casas de barro y paja. Nacieron las grandes civilizaciones de la historia. El Imperio Romano que construyó los acueductos que aún decoran nuestras ciudades, los filósofos antiguos que se hacían preguntas bajo los cielos de Grecia, las grandes catedrales que se levantaron hacia el cielo con paciencia de piedra. Llegó la era de los descubrimientos, la navegación, la imprenta que trajo los libros y el conocimiento a las casas. Y en los últimos suspiros de ese tiempo, en lo que equivale a apenas unos segundos para la galaxia, inventamos la electricidad, los automóviles, los ordenadores cuánticos y las naves espaciales que ahora exploran el sistema solar. Hoy en día, somos una civilización global de 8.000 millones de personas que habitan este hermoso planeta azul. Es una evolución impresionante, un camino largo y lleno de sacrificios. Pues bien, toda esa inmensa aventura humana, todo el arte, la música, las guerras, las paces, las alegrías de las familias y los avances de la ciencia, todo cabe dentro de ese único viaje que la luz realiza para cruzar la Vía Láctea de lado a lado. Mientras las civilizaciones nacían, florecían y desaparecían en la Tierra, ese rayo de luz inicial seguía avanzando por el espacio vacío, imperturbable, cruzando regiones habitadas por nubes de gas y miles de millones de estrellas. Cuando comprendemos esto de forma serena, nos damos cuenta de que la Vía Láctea no es simplemente un lugar grande en el mapa. Es una estructura que maneja unas escalas de espacio y tiempo que nos invitan a la humildad más profunda. Somos habitantes de un hogar monumental, una casa tan ancha que incluso el mensajero más rápido del universo tarda toda la historia de nuestra especie en recorrerla. Esta es la primera lección del cosmos, una lección que nos enseña que el tamaño de nuestro hogar es inmenso, pero que nuestra capacidad para medirlo y comprenderlo con la mente es, sin duda, algo igual de maravilloso. A medida que avanzamos en nuestro viaje por la inmensidad del cosmos, es fundamental que cambiemos nuestra forma de mirar. Cuando contemplamos el cielo nocturno en una noche despejada, quizás desde la tranquilidad del porche de nuestra casa de campo, vemos un río de estrellas brillantes, vemos luz, vemos la forma de un disco espiral, como un plato llano lleno de puntos luminosos. Pero los astrónomos nos enseñan una lección de inmensa humildad. Nos dicen que todo eso que podemos ver, todas esas estrellas que han inspirado a poetas y navegantes durante siglos, son solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. La Vía Láctea es mucho más que su luz visible. Alrededor de ese disco brillante que todos conocemos, se extiende una estructura gigantesca, una especie de esfera colosal que envuelve a la galaxia entera. Los científicos llaman a esta región el halo galáctico. Y este halo es tan asombrosamente grande que se extiende a lo largo de más de 300.000 años luz desde el centro. Es decir, es 3 veces más ancho que el disco de estrellas brillantes que solemos imaginar. Dentro de este inmenso halo esférico, encontramos a los habitantes más antiguos de nuestra galaxia. Son estrellas venerables, estrellas ancianas que nacieron en los albores del tiempo, cuando el universo era apenas un recién nacido. Estas estrellas solitarias flotan en las afueras, como guardianes silenciosos que custodian las fronteras de nuestro hogar.
Pero la verdadera maravilla, el gran misterio que esconde este halo, no son estas estrellas solitarias. Lo que realmente domina esta inmensa región es algo que nadie ha visto jamás, algo que llamamos materia oscura. La materia oscura es uno de los mayores enigmas de la ciencia moderna. No emite luz, no refleja la luz, no absorbe la luz. Si pasáramos justo por el medio de una nube de materia oscura, no veríamos absolutamente nada, nos parecería que estamos cruzando el vacío más absoluto. Sin embargo, sabemos con certeza que está ahí. Y lo sabemos por la misma razón por la que sabemos que el viento sopla, aunque no podamos ver el aire. No vemos el viento, pero vemos cómo mueve las hojas de los árboles, cómo empuja las nubes y cómo levanta el polvo del camino. De la misma manera, los científicos no pueden ver la materia oscura, pero pueden medir con enorme precisión cómo su fuerza de gravedad afecta a las cosas que sí podemos ver. Cuando los astrónomos comenzaron a estudiar cómo se movían las estrellas en los bordes lejanos de nuestra galaxia, descubrieron algo desconcertante. Aquellas estrellas lejanas giraban alrededor del centro galáctico a una velocidad vertiginosa. Giraban tan rápido que, según las leyes de la física clásica, la galaxia no debería tener la fuerza suficiente para retenerlas. Esas estrellas deberían haber salido despedidas hacia el espacio profundo, como gotas de agua que saltan de una rueda de molino que gira a gran velocidad. La única explicación lógica, la única manera de que esas estrellas se mantengan en su órbita y no se pierdan en la oscuridad, es que debe existir una cantidad enorme de masa invisible que genera una gravedad extra. Una gravedad que actúa como un abrazo gigante, sosteniendo a toda la galaxia unida. Los cálculos más recientes nos indican algo verdaderamente asombroso. Todo lo que podemos ver, todas las estrellas, todos los planetas, las lunas, las nubes de gas brillante y, por supuesto, nosotros mismos, todo eso representa apenas el 15% de la masa de nuestra galaxia. El otro 85% es materia oscura. Es una cura de humildad maravillosa. Piensen en ello por un momento. Vivimos en un universo donde la mayor parte de lo que existe es completamente invisible para nuestros sentidos. La Vía Láctea no es solo un conjunto de luces brillando en la oscuridad. Es, ante todo, un océano invisible y masivo de materia oscura, y las estrellas que vemos son solo como la espuma blanca que flota en la superficie de las olas. Ese abrazo invisible, esa fuerza misteriosa y callada, es lo que permite que nuestra galaxia tenga su forma. Es la arquitectura secreta del universo. Sin la materia oscura, las estrellas se habrían dispersado. La galaxia se habría desarmado hace miles de millones de años, y nosotros, nuestro Sol y nuestra Tierra, nunca habríamos tenido la oportunidad de existir. A veces, en la vida, las cosas más importantes son las que no se ven. El amor que une a una familia, la memoria de los que ya no están, la esperanza que nos levanta cada mañana. En el cosmos ocurre exactamente lo mismo. El pilar más fuerte de nuestra galaxia es ese abrazo invisible que, desde el silencio, mantiene todo en su lugar. Ahora que entendemos la inmensidad invisible que sostiene a nuestro hogar, es momento de preguntarnos dónde estamos situados exactamente dentro de esta inmensa Vía Láctea. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos tenido una cierta tendencia a creernos el centro de todo. Nuestros antepasados pensaban que la Tierra era el centro del universo y que todas las estrellas y planetas giraban a nuestro alrededor. Hoy sabemos que eso no es cierto, pero incluso sabiendo eso, a veces imaginamos que nuestro Sol debe ocupar un lugar destacado e importante en el corazón de nuestra galaxia. Pues bien, la realidad es mucho más serena y, afortunadamente, mucho más humilde. No estamos en el centro, ni siquiera estamos cerca de él. Nuestro sistema solar se encuentra en un rincón apartado, en lo que podríamos llamar las afueras de la galaxia, a unos 26.000 años luz de distancia del núcleo central. Vivimos en un pequeño brazo espiral secundario, una rama menor a la que los astrónomos llaman el brazo de Orión. Si imaginamos la Vía Láctea como una gran metrópolis bulliciosa e interminable, nosotros no vivimos en el centro comercial y financiero donde todo ocurre a una velocidad de vértigo.
Nosotros vivimos en un pequeño pueblo de la periferia, en un barrio sosegado, tranquilo, donde las casas están separadas y las noches son oscuras y pacíficas. Y aunque esto pueda parecer que nos resta importancia, en realidad es la mayor de nuestras bendiciones. Estar alejados del centro es, literalmente, lo que nos ha salvado la vida. En nuestro tranquilo rincón del brazo de Orión, las estrellas están separadas por enormes distancias. Nuestro vecino estelar más próximo, una pequeña estrella llamada Próxima Centauri, está a más de 4 años luz de distancia. Esta separación actúa como una barrera de seguridad natural. Significa que las posibilidades de que otra estrella pase lo suficientemente cerca como para perturbar las órbitas de nuestros planetas son prácticamente inexistentes. Además, en esta zona, los eventos violentos del cosmos son bastante raros. Las estrellas aquí envejecen de forma lenta y predecible, al igual que los olivos milenarios de nuestras tierras que crecen despacio bajo el sol del Mediterráneo. No hay cataclismos constantes. No hay un bombardeo continuo de radiación mortal. Esta tranquilidad es fundamental para comprender el milagro de nuestra existencia. La vida no es algo que surja de la noche a la mañana. Para que la vida pase de ser unas simples moléculas microscópicas a convertirse en bosques espesos, en aves que cruzan el cielo, o en seres humanos capaces de amar y de contemplar las estrellas, se requiere tiempo, un tiempo inmenso. Se requieren miles de millones de años de estabilidad ininterrumpida. Si nuestro planeta hubiera estado sometido a cambios drásticos constantes, si la temperatura hubiera variado salvajemente, o si nos hubieran bañado radiaciones letales con frecuencia, el frágil hilo de la evolución biológica se habría roto para siempre. Los dinosaurios reinaron en nuestro mundo durante muchísimo tiempo. Antes que ellos, hubo criaturas aún más antiguas. Toda esa lenta marcha de la naturaleza, generación tras generación, solo fue posible porque el cielo sobre sus cabezas era un cielo tranquilo. Por eso los científicos hablan hoy en día de algo llamado la zona de habitabilidad galáctica. Igual que un planeta no puede estar ni muy cerca ni muy lejos de su estrella para albergar agua líquida, un sistema solar entero no puede estar en cualquier lugar de la galaxia si quiere albergar vida compleja. Si estuviéramos más hacia los bordes extremos, allá donde el gas se vuelve muy tenue, no habría suficientes elementos pesados, como el hierro o el calcio, para formar planetas de roca sólida. Solo habría gas. Y si estuviéramos más hacia el centro, la situación sería aún peor. Así que, cuando salgan por la noche y sientan la brisa en el rostro, den gracias por este rincón apartado en el que habitamos. Somos ciudadanos de un barrio sosegado, un oasis de paz en la inmensidad del espacio, donde el universo, en su infinita sabiduría, nos concedió el refugio, la calma y el silencio necesarios para nacer, para crecer y para hacernos preguntas maravillosas. Para terminar de apreciar el inmenso valor de la tranquilidad que disfrutamos en nuestro rincón de la galaxia, debemos dirigir nuestra mirada hacia ese lugar del que nos hemos librado. Debemos viajar con la imaginación hacia el núcleo de la Vía Láctea, hacia ese centro del que nos separan 26.000 años luz de distancia. A ese lugar se le conoce como el bulbo galáctico, y es un entorno que desafía todo lo que consideramos normal o pacífico. Si nuestro hogar en el brazo de Orión es un pueblo sereno donde el tiempo parece detenerse, el centro de nuestra galaxia es el corazón de una tormenta de fuego incesante, un lugar de un caos absoluto y desmedido. En nuestra región del espacio, el cielo nocturno está salpicado de estrellas solitarias, separadas por distancias enormes. Es un cielo oscuro que nos permite descansar y que respira calma. Pero si tuviéramos la desdicha de vivir en un planeta situado en el bulbo galáctico, no conoceríamos la noche. El cielo allí estaría abarrotado. Las estrellas están agrupadas con una densidad abrumadora, millones de veces más juntas que en nuestro vecindario. Estarían tan próximas las unas a las otras que el cielo entero sería una bóveda deslumbrante de luz continua. Miles de estrellas brillarían con una intensidad muy superior a la de la luna llena, proyectando sombras duras sobre el suelo en todas direcciones, a todas horas. Nunca habría oscuridad.
Nunca habría un momento para el reposo de la vista, pero la falta de noche sería el menor de los problemas en ese ambiente extremo. Al estar las estrellas tan agrupadas, sus fuerzas gravitatorias interactúan constantemente. Sería como un baile frenético y peligroso, donde los bailarines tropiezan unos con otros continuamente. Las estrellas pasarían tan cerca unas de otras que su gravedad arrancaría a los planetas de sus órbitas, lanzándolos a vagar a la deriva por el espacio frío o precipitándolos hacia una muerte segura en el fuego estelar. Ningún sistema solar podría mantener la estabilidad pacífica que nosotros disfrutamos. Y hay peligros aún mayores. El centro galáctico está lleno de estrellas masivas, gigantes de fuego que viven muy rápido y mueren de forma tremendamente violenta. Cuando estas estrellas gigantes agotan su combustible, no se apagan lentamente como lo hará nuestro Sol. Explotan en uno de los eventos más destructivos del universo, un fenómeno llamado supernova. En el núcleo galáctico, las supernovas son muy frecuentes. Cada explosión baña toda esa región del espacio con radiación letal, con rayos X y rayos gamma capaces de destruir cualquier atmósfera planetaria y de esterilizar cualquier forma de vida microscópica que hubiera intentado surgir. Es un entorno bañado en fuego, en radiación y en caos gravitatorio. Una zona hostil donde la vida no tendría la menor oportunidad de prosperar. Y, como si todo esto no fuera suficiente, justo en el mismo centro, en el punto sobre el que gira toda nuestra inmensa galaxia de 100.000 años luz, habita un monstruo invisible. Los científicos han comprobado la existencia de un agujero negro supermasivo, un objeto al que han llamado Sagitario A estrella. Este agujero negro concentra en un espacio relativamente pequeño la asombrosa cantidad de 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Su gravedad es tan extrema que desgarra la luz y deforma el espacio y el tiempo a su alrededor. Las estrellas más cercanas a este agujero negro se ven obligadas a girar a su alrededor a velocidades que rozan un pequeño porcentaje de la velocidad de la luz, sometidas a fuerzas inimaginables. El contraste no podría ser más claro. El corazón de la Vía Láctea es un lugar fascinante para los astrónomos, un laboratorio natural donde se ponen a prueba las leyes fundamentales de la física, pero es un lugar despiadado, un infierno de radiación y caos. Conocer la furia destructiva que reina en el núcleo nos ayuda a comprender mejor el regalo que se nos ha otorgado. Nos ayuda a valorar el lento y pacífico transcurrir de los días en nuestro pequeño planeta azul. Hemos nacido a una distancia segura de ese corazón caótico. Protegidos por el vasto océano de espacio vacío que nos separa del peligro, nuestro pequeño mundo ha podido respirar, ha podido cultivar sus océanos y sus tierras fértiles, y nos ha dado a nosotros el inmenso privilegio de vivir para contar esta historia. Para comprender verdaderamente el lugar que ocupamos en este vasto universo, es necesario que reflexionemos sobre algo que todos conocemos muy bien: el paso del tiempo. Nosotros, en nuestra vida humana, medimos el tiempo basándonos en el movimiento de nuestro querido planeta Tierra. Un día es el tiempo que tarda nuestro mundo en dar una vuelta sobre sí mismo, regalándonos la luz de la mañana y la paz de la noche. Un año es el tiempo que tardamos en dar una vuelta completa alrededor del Sol, marcando el ritmo de las estaciones, el momento de sembrar los campos y la época de la cosecha. Celebramos los cumpleaños, vemos crecer a nuestros nietos y observamos cómo el paso de los años pinta de blanco nuestros cabellos. Todo eso ocurre al ritmo de la danza de la Tierra alrededor de su estrella. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cómo mide el tiempo el propio Sol? Nuestro Sol no está quieto en el espacio. Como vimos en los capítulos anteriores, formamos parte de una inmensa estructura llamada Vía Láctea. Y absolutamente todo en esta galaxia está en movimiento. Nuestro sistema solar, con todos sus planetas, lunas y asteroides, viaja por el espacio girando alrededor del centro galáctico, ese corazón caótico y masivo del que ya hemos hablado. Al igual que la Tierra orbita al Sol, el Sol orbita al centro de la galaxia. A este inmenso viaje circular los astrónomos lo han bautizado con un nombre poético y grandioso:
Lo llaman el año cósmico o año galáctico. La escala de este viaje es tan monumental que desafía nuestra capacidad de asombro. Mientras que nuestro año dura 365 días, el Sol necesita una cantidad de tiempo inimaginable para completar una sola vuelta alrededor de la galaxia. Nuestro astro rey viaja a la increíble velocidad de casi 800.000 kilómetros por hora, un ritmo vertiginoso que nosotros no sentimos porque viajamos con él en la misma nave. Sin embargo, el camino es tan inmenso que, incluso a esa velocidad, el Sol tarda aproximadamente 230 millones de años terrestres en completar un solo giro. 230 millones de años para celebrar un solo cumpleaños galáctico. Es una cifra que nos deja sin aliento y que nos obliga a mirar nuestra propia historia desde una perspectiva completamente nueva y profundamente humilde. Para poder asimilar la magnitud de lo que significa un solo año galáctico, les propongo hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a retroceder en el tiempo exactamente una vuelta completa. Vamos a imaginar cómo era nuestro hogar, nuestro pequeño planeta azul, la última vez que el Sol pasó por el mismo lugar exacto en el que nos encontramos hoy en día. Si miramos hacia atrás un año cósmico, es decir, hace 230 millones de años, descubriríamos una Tierra irreconocible. No existían los continentes tal y como los conocemos hoy. No estaba Europa, ni América, ni África separadas por vastos océanos. Toda la tierra firme de nuestro mundo estaba unida en un único y colosal supercontinente, al que los científicos llaman Pangea. En aquella época, la última vez que pasamos por este punto del espacio, los majestuosos dinosaurios ni siquiera existían tal y como los vemos en los museos. Estaban apenas dando sus primeros pasos evolutivos. Eran criaturas primitivas que comenzaban a reclamar su lugar en un mundo joven y salvaje. Durante esa única vuelta alrededor de la galaxia, durante ese único año cósmico que acaba de terminar, ocurrió toda la epopeya de los dinosaurios. Nacieron, evolucionaron en formas maravillosas y gigantescas. Dominaron la Tierra durante más de 160 millones de años terrestres y finalmente desaparecieron para siempre tras el impacto de un asteroide catastrófico. Todo su larguísimo reinado, toda su existencia, duró menos de un año galáctico. Fue apenas una temporada dentro del gran calendario de las estrellas. Tras la desaparición de aquellos gigantes reptiles, la Tierra tuvo que sanar sus heridas. A lo largo del resto de ese giro cósmico, los pequeños mamíferos comenzaron a salir de sus escondites. Evolucionaron, se multiplicaron y poblaron los bosques y las llanuras. Los continentes se separaron lentamente, empujados por fuerzas invisibles bajo el suelo, formando los mares y las montañas que hoy admiramos. Y en el último suspiro de esa inmensa vuelta alrededor del centro de la Vía Láctea, en una fracción de tiempo tan pequeña que apenas se puede medir a escala astronómica, aparecimos nosotros, los seres humanos. Toda nuestra historia, desde el primer fuego encendido en una caverna oscura, pasando por los imperios antiguos, la construcción de las pirámides, los viajes de descubrimiento por los océanos, hasta llegar al día de hoy, todo eso ha sucedido en los últimos instantes de este inmenso año galáctico. Llevamos aquí menos de una hora en el reloj de la galaxia. Esta comprensión no debe hacernos sentir insignificantes, sino profundamente afortunados. La Tierra misma tiene apenas unos 20 años galácticos de edad. Es un mundo joven en una galaxia que es mucho, mucho más antigua. Entender este ciclo inmenso nos permite darnos cuenta de que la vida es un regalo precioso, un chispazo de luz y conciencia en medio de la eternidad. Un solo año cósmico ha bastado para transformar un planeta habitado por criaturas primitivas en un mundo donde existen seres capaces de mirar al cielo, medir el movimiento de las estrellas y emocionarse ante el misterio del universo. A lo largo de los siglos, el ser humano ha sentido una necesidad profunda e instintiva de buscar sentido en el cielo estrellado. Antes de que existieran las grandes ciudades modernas, con sus luces eléctricas que borran la magia de la noche, el cielo era un espectáculo sobrecogedor y cristalino.
Nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos, los pastores que cuidaban sus rebaños en las montañas de nuestra geografía, los marineros que surcaban mares desconocidos, todos ellos compartían el mismo asombro al mirar hacia arriba, en la oscuridad pura. Allí, cruzando el firmamento de lado a lado, veían una banda luminosa, pálida y misteriosa. Un rastro de luz neblinosa que parecía derramada sobre el manto oscuro de la noche. Al no tener los instrumentos de la ciencia moderna, el espíritu humano hizo lo que mejor sabe hacer. Creó historias, creó poesía y mitología para explicar lo inexplicable. Los antiguos griegos, con su rica imaginación, miraron esa franja blanca y pensaron en su diosa Hera. Contaron la leyenda de que aquella luz era leche derramada del pecho de la diosa mientras amamantaba, y por eso la bautizaron con el nombre que aún usamos hoy, la Vía Láctea, el camino de la leche. En el lejano oriente, en las culturas de China y Japón, miraban la misma banda luminosa y veían algo diferente. Para ellos era el río de plata celestial, un caudal de agua inmensa y brillante que separaba a dos amantes desdichados que solo podían encontrarse una vez al año, cruzando un puente formado por aves mágicas. En nuestra propia tierra, en nuestra rica cultura, a esa banda de estrellas la hemos llamado con cariño el Camino de Santiago. Los antiguos creían que esa línea de polvo de estrellas en el cielo nocturno era una guía divina, un sendero luminoso trazado por los mismísimos ángeles para guiar a los peregrinos perdidos en la oscuridad, marcándoles la ruta exacta hacia la ciudad santa en tierras gallegas. Era un cielo lleno de deidades, de ríos mágicos y de señales divinas. Autores de nuestro siglo de oro, como Lope de Vega, encontraban en la inmensidad de la noche una fuente inagotable de inspiración para sus versos, viendo en el cielo un espejo del alma humana. Durante miles de años, la humanidad vivió arropada por estas hermosas fábulas. No sabían cuál era la verdadera naturaleza de esa luz, y, en realidad, tampoco les importaba demasiado, porque el mito cumplía la función de dar paz y cobijo. Sin embargo, la curiosidad de nuestra especie es un fuego que nunca se apaga. El gran punto de inflexión en la historia del pensamiento humano llegó a principios del siglo XVII, en plena efervescencia del Renacimiento. Un erudito italiano, movido por un deseo insaciable de conocer la verdad, decidió hacer algo que nadie había hecho antes. Su nombre era Galileo Galilei. Galileo no se conformó con mirar el cielo a simple vista. Tomó unos cristales pulidos, los colocó dentro de un tubo de plomo y madera y creó uno de los primeros telescopios de la historia. Aquel instrumento era primitivo, rústico, con lentes que él mismo tallaba con infinita paciencia en su taller. Cuando la noche cayó sobre los tejados de Italia, Galileo tomó su pequeño telescopio y apuntó directamente hacia aquella misteriosa nube blanca, hacia aquel río de leche de los antiguos mitos. Lo que vio a través de sus cristales cambió para siempre la historia del mundo. La Vía Láctea no era una nube luminosa, no era una mancha de niebla suspendida en el aire superior. Al acercar la mirada con su invento, Galileo descubrió con estupor que aquella franja pálida estaba compuesta por estrellas, innumerables estrellas. Había tantas, apretadas en grupos tan densos y situadas a distancias tan inimaginables, que a los ojos del hombre moderno se fundían en un solo resplandor colectivo. Galileo comprendió en ese instante sagrado que el universo contenía muchísimas más estrellas de las que nadie había atrevido a imaginar en sus sueños más audaces. Fue un descubrimiento profundo, revolucionario, que sacudió los cimientos de la filosofía de la época. Significaba que nuestro mundo no estaba cerrado bajo una cúpula de cristal, sino abierto a un abismo infinito poblado por fuegos eternos. El mito del Río de Plata dio paso a una verdad científica que resultó ser mucho más hermosa y grandiosa que cualquier leyenda antigua. Galileo nos regaló una nueva manera de mirar, demostrando que la ciencia no destruye la belleza del misterio, sino que la multiplica. Nos demostró que cuando el ser humano usa su inteligencia para rasgar el velo de la ignorancia, lo que encuentra al otro lado es un universo de una majestuosidad deslumbrante, tejido por millones de soles que brillan juntos en el silencio del espacio infinito.
Tras el descubrimiento monumental de Galileo, la humanidad comenzó a cartografiar los cielos con un fervor renovado. Poco a poco, nuestros telescopios se hicieron más grandes, nuestras matemáticas más precisas y nuestra comprensión del cosmos se expandió. Descubrimos que nuestra Vía Láctea no era todo el universo, sino que era simplemente una galaxia, una inmensa isla de estrellas flotando en un océano cósmico. Y al mirar más allá de nuestras fronteras, empezamos a descubrir otras galaxias. Muchas personas asumen de forma natural que, ya que no estamos en el centro del universo y habitamos en un pequeño planeta, nuestra galaxia debe ser también algo muy común. Una galaxia de tamaño medio, una más del montón. Pero la verdad es otra muy distinta y sorprendente. Cuando los astrónomos modernos realizan censos de todas las galaxias que podemos observar en el universo profundo, contabilizando y clasificando sus formas y tamaños, llegan a una conclusión asombrosa. Nuestra querida Vía Láctea no es una ciudad cósmica cualquiera. Somos un auténtico gigante. De hecho, los datos revelan que el 95% de todas las galaxias que existen en el universo son lo que los científicos llaman galaxias enanas. Son pequeñas agrupaciones de estrellas que contienen apenas unos pocos millones, o quizás unos miles de millones de astros. Son diminutas si las comparamos con nuestra colosal morada. Para que se hagan una idea de la desproporción, piensen en las maravillosas nubes de Magallanes. Estas son dos pequeñas galaxias satélites que se pueden ver a simple vista desde el hemisferio sur de nuestro planeta, flotando como trozos desprendidos de la Vía Láctea. La Gran Nube de Magallanes contiene unos 30.000 millones de estrellas. Es un número que parece enorme, pero en realidad es menos de la 10ª parte de la cantidad de estrellas que cobija nuestra galaxia. Y hay decenas de galaxias enanas aún más pequeñas orbitando a nuestro alrededor, algunas con menos de 1 millón de soles en su interior. Ellas son los enanos, y nosotros somos el gigante. Estar en ese privilegiado grupo del 5% de las galaxias más grandes del cosmos es un hecho que merece nuestra reflexión. Vivimos en una de las estructuras más imponentes y masivas que el universo es capaz de construir. Tenemos cientos de miles de millones de estrellas bajo nuestro techo gravitatorio. Solo las gigantescas galaxias elípticas, que son monstruos formados por la fusión de muchas galaxias en el centro de enormes cúmulos cósmicos, son mayores que nosotros. Pero esas gigantes son extremadamente raras. Por número y por tamaño, la Vía Láctea es una ciudad de élite en el imperio del cielo. No estamos en una esquina insignificante. Estamos en un rascacielos monumental. Pero este tamaño, este carácter de gigante que ostentamos, no es estático ni pacífico. Nuestra galaxia está viva, y como todos los seres vivos, crece y se alimenta. Al observar a las pequeñas galaxias enanas que nos orbitan, los astrónomos han notado un proceso lento, implacable y fascinante. La inmensa gravedad de la Vía Láctea actúa como una gran red, atrayendo a estos vecinos más pequeños hacia nosotros. Lentamente, a lo largo de cientos de millones de años, nuestra galaxia va estirando y desgarrando a esas galaxias enanas, asimilando sus estrellas, su polvo y su gas. En la comunidad científica, a este fenómeno natural se le conoce como canibalismo galáctico. Aunque la palabra suene feroz, en realidad es un proceso hermoso, semejante al de la naturaleza en nuestro propio mundo. Piensen en un gran río majestuoso, como el Ebro o el Guadalquivir. A medida que avanza hacia el mar, este río principal no crece de la nada. Crece recogiendo las aguas de cientos de arroyos y afluentes más pequeños que desembocan en él. Pierden su nombre individual, sí, pero sus aguas se suman a la grandeza del gran río. De la misma manera, nuestra Vía Láctea va asimilando a sus pequeñas vecinas, integrando sus estrellas para tejer un disco aún más grande, brillante y majestuoso. Saber que vivimos en un gigante cósmico, en una de las mayores galaxias que la naturaleza ha esculpido, nos llena de asombro. Somos parte de una gran familia estelar que ha sobrevivido al tiempo, que ha crecido asimilando a otras y que se yergue orgullosa en la oscuridad del universo. Nuestra inmensidad no es motivo de arrogancia,
sino de gratitud. Gratitud porque, en la inmensa lotería de la creación, nos tocó nacer no en un solitario y pequeño rincón despoblado, sino en el seno de una colosal obra maestra, llena de recursos, de vida potencial y de misterios que aún aguardan a ser descubiertos por el corazón inquieto de la humanidad. En los capítulos anteriores, hemos descubierto que nuestra Vía Láctea es un auténtico gigante entre las galaxias. Hemos visto cómo su inmensa masa domina nuestro rincón del espacio, atrayendo y asimilando a sus pequeñas vecinas enanas. Pero como bien sabemos por nuestra propia experiencia en los pueblos y ciudades donde hemos crecido, nadie vive completamente aislado. Todo gigante tiene un vecino, y en ocasiones, ese vecino puede ser aún más formidable. Si en una noche clara y despejada de otoño, lejos de la iluminación de las calles, elevamos nuestra mirada hacia la constelación de Andrómeda, podremos distinguir una pequeña mancha borrosa, un tenue soplo de luz que apenas resalta contra la oscuridad. Esa pequeña mancha pálida no es una estrella, ni es una nube de polvo cercano. Es nuestra galaxia vecina, la inmensa galaxia de Andrómeda. La luz de esa mancha borrosa que acaricia nuestros ojos ha estado viajando por el vacío del espacio durante 2,5 millones de años antes de llegar a nosotros. Es una luz tan antigua que cuando comenzó su viaje hacia la Tierra, nuestros primeros ancestros humanos apenas estaban dando sus primeros pasos vacilantes en las llanuras de África. Al contemplar Andrómeda, estamos asomándonos a una ventana del pasado profundo. Y lo que nos revela la astronomía moderna sobre esta vecina es algo verdaderamente sobrecogedor. Andrómeda es, en realidad, más grande que nuestra Vía Láctea. Se calcula que alberga en su interior aproximadamente 1 billón de estrellas, es decir, casi 2 o 3 veces más estrellas de las que poseemos nosotros. Su diámetro abarca unos 220,000 años luz, extendiéndose majestuosa como un inmenso remolino de luz y materia. Pero la relación con nuestra vecina Andrómeda no es estática. En el universo, la fuerza de la gravedad es el lazo invisible que todo lo une y todo lo mueve. A pesar de los millones de años luz que nos separan, la Vía Láctea y Andrómeda sienten una atracción mutua e irresistible. Se están buscando en la inmensidad del cosmos. Los científicos han medido con precisión que Andrómeda se precipita hacia nosotros a la asombrosa velocidad de 110 kilómetros por segundo. Es un abrazo cósmico inevitable. Dentro de unos 4.500 millones de años, estas dos islas gigantes de estrellas finalmente se encontrarán, colisionarán y comenzarán un intrincado baile gravitatorio que durará eones, hasta fundirse en una sola y monumental galaxia nueva. Podría parecer el fin del mundo, una catástrofe de proporciones inimaginables. Sin embargo, la naturaleza nos enseña que el espacio es, ante todo, un inmenso vacío. Las distancias entre las estrellas son tan gigantescas que, cuando ambas galaxias se crucen, la probabilidad de que dos estrellas choquen entre sí es prácticamente nula. Será como si dos nubes de humo pasaran la una a través de la otra. Nuestros descendientes, si es que la humanidad aún existe bajo otras formas en aquel tiempo remoto, verían un cielo nocturno transformado, iluminado por un arco de fuego estelar deslumbrante mientras las nuevas estrellas nacen de la compresión del gas. Sin embargo, para comprender verdaderamente nuestro lugar, debemos reconocer que ni siquiera este futuro gigante fruto de la unión entre la Vía Láctea y Andrómeda representa el límite de la grandeza en el universo. A veces nos enorgullecemos de nuestro tamaño, pero la astronomía nos enseña humildad de la forma más rotunda. Existen en el universo profundo galaxias monstruosas, titanes que hacen que nuestra Vía Láctea parezca una simple aldea en comparación. Los astrónomos las llaman galaxias elípticas gigantes. Estas estructuras suelen habitar en los centros de los inmensos cúmulos galácticos y han crecido devorando no a unas cuantas galaxias enanas, sino a cientos o miles de galaxias grandes enteras. El ejemplo más abrumador de esto es un objeto conocido en los catálogos científicos como IC 1101.
Este es el verdadero monstruo del cosmos, la galaxia más grande que la humanidad ha descubierto hasta la fecha. Si nuestra Vía Láctea mide 100.000 años luz de ancho, IC 1101 se extiende por la cifra incomprensible de 6 millones de años luz. Es 60 veces más ancha que nuestro hogar. Se estima que en su inmenso interior arden 100 billones de estrellas, un número tan desorbitado que escapa a toda lógica humana. Si colocáramos a este coloso en el lugar de nuestra Vía Láctea, sus bordes tragarían a Andrómeda y a todas las galaxias vecinas. Al contemplar la existencia de IC 1101, la paradoja de nuestro tamaño se vuelve aún más profunda. Somos enormes, sí, pero frente a los verdaderos titanes del universo, volvemos a ser pequeños, como una frágil barca de remos navegando junto a un inmenso transatlántico en medio del océano infinito. Para continuar expandiendo nuestra perspectiva, les invito a que pensemos en cómo escribimos la dirección de nuestra casa en una carta. Escribimos la calle, luego el municipio, la provincia y, finalmente, nuestro querido país, España. En el universo, nuestra dirección cósmica funciona de una manera muy similar, y cada paso que damos hacia afuera nos revela una estructura aún más colosal, dejándonos maravillados ante la arquitectura secreta de la creación. Ya sabemos que nuestro sistema solar está en un brazo espiral de la Vía Láctea. Pero, ¿dónde está la Vía Láctea? Nuestra galaxia no viaja sola y a la deriva por el vacío. Formamos parte de un pequeño vecindario, una agrupación íntima de galaxias unidas por la gravedad, a la que los astrónomos han bautizado con el nombre de el Grupo Local. Este grupo local es como nuestra comarca cósmica. Abarca unos 10 millones de años luz de diámetro y está compuesto por unas 50 galaxias. En esta comarca, Andrómeda y la Vía Láctea son los dos municipios principales, las dos grandes ciudades que dominan el paisaje, rodeadas por unas decenas de pequeños pueblos, que son las galaxias enanas. Pensar en el grupo local nos da una reconfortante sensación de compañía. No estamos perdidos en la nada. Tenemos vecinos, tenemos un hogar extendido, pero la escala del cosmos se niega a detenerse ahí. Al igual que una comarca pertenece a una gran región, nuestro grupo local es tan solo una pequeñísima parte de una estructura superior a la que llamamos el supercúmulo de Virgo. Si el grupo local es un conjunto de unas 50 galaxias, un supercúmulo es una inmensa metrópolis que agrupa a miles de estas familias galácticas. El supercúmulo de Virgo abarca más de 100 millones de años luz, un espacio tan vasto que ni siquiera la luz, la mensajera más veloz de Dios, puede cruzarlo sin emplear eras geológicas enteras. Al observar el supercúmulo de Virgo, vemos miles y miles de galaxias brillando juntas, como si fueran los faroles iluminados de una ciudad inmensa vista desde un avión en la más profunda noche. Y, sin embargo, la revelación más asombrosa y que sacudió los cimientos de la astronomía moderna llegó hace muy poco tiempo, en el año 2014. Utilizando radiotelescopios y observando con una paciencia exquisita cómo se movían las galaxias en el espacio, los científicos descubrieron que nuestro imponente supercúmulo de Virgo es, a su vez, una minúscula rama de un árbol infinitamente más grande. Descubrieron nuestra verdadera provincia cósmica y la bautizaron con una palabra del idioma hawaiano que rebosa poesía, Laniakea, que significa cielo inmensurable. Laniakea no es simplemente una agrupación de galaxias, es un supercúmulo de supercúmulos. Es una estructura tan colosal que contiene la asombrosa cantidad de 100.000 galaxias masivas, esparcidas a lo largo y ancho de 520 millones de años luz. Para entender cómo funciona Laniakea, podemos pensar en las montañas de nuestra península cuando llueve. El agua de la lluvia cae en diferentes picos, pero la fuerza de la gravedad hace que los arroyos se junten, formando ríos que fluyen inexorablemente hacia el mismo valle. En el universo ocurre lo mismo. Laniakea es como un inmenso valle gravitatorio. Todas las galaxias que lo componen, incluida nuestra Vía Láctea, se deslizan y fluyen juntas por el espacio hacia una zona central de máxima atracción, un lugar misterioso que los astrónomos han llamado el Gran Atractor. Estamos cayendo.
Todo nuestro mundo, nuestro Sol, nuestra galaxia y nuestros vecinos, estamos fluyendo como un río de luz hacia ese gran atractor, a una velocidad que supera los 600 kilómetros por segundo. No sentimos el vértigo porque todo nuestro vecindario se mueve al unísono, igual que no sentimos el movimiento del tren cuando caminamos tranquilamente por su pasillo. Si tomáramos toda esta inmensa estructura de la Niaquea y la redujéramos al tamaño de una gran sala de estar, de un salón familiar, donde nos sentamos a conversar por las tardes, nuestra colosal Vía Láctea, con sus 100.000 años luz de diámetro y sus miles de millones de estrellas, sería más pequeña que un solo grano de sal esparcido en el suelo. Todo lo que conocemos, toda la historia humana, todas nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras guerras y nuestras reconciliaciones, todo ocurre dentro de un diminuto grano de arena perdido en el suelo de una mansión gigantesca. Esta es la perspectiva que nos da el mapa de la Niaquea, una lección magistral que nos invita a despojarnos del orgullo vano y a abrazar la profunda belleza de ser parte de un todo tan maravillosamente abrumador. Hemos viajado con la imaginación desde nuestra apacible tierra, cruzando la Vía Láctea, saludando a Andrómeda y trazando el mapa de nuestro inmenso hogar en la Niaquea. Pero el espíritu humano siempre ansía mirar un poco más allá, asomarse al último horizonte. ¿Qué ocurre si alejamos nuestra visión hasta llegar al límite absoluto de lo que nuestros instrumentos más potentes pueden observar? ¿Qué aspecto tiene el universo entero a la escala más monumental concebible? Lo que los astrónomos han encontrado no es un caos desordenado, sino un diseño de una elegancia sobrecogedora, una estructura que nos recuerda a los patrones más profundos de la propia naturaleza. A la escala más grande que podemos estudiar, extendiéndose por decenas de miles de millones de años luz, el universo se asemeja a una gigantesca red luminosa, una estructura a la que la ciencia ha denominado la telaraña cósmica. Si pudiéramos flotar fuera de la creación y mirar el universo observable en su conjunto, no veríamos estrellas individuales, ni siquiera veríamos galaxias sueltas. Veríamos filamentos largos y delgados, como hebras de seda brillantes tejidas en la oscuridad. Estos filamentos son inmensos ríos de galaxias, cordilleras de luz, donde el gas y la materia oscura se han agrupado, formando puentes intergalácticos que cruzan el vacío eterno. Y entre estos hilos de seda estelar, encontramos los grandes vacíos. Son espacios de una negrura absoluta, desiertos cósmicos donde la materia parece haber sido borrada. Estos vacíos son tan inmensos que la luz tardaría miles de millones de años en cruzarlos, y en su interior reina la más profunda soledad, un aislamiento donde no hay galaxias, ni calor, solo el eco frío del tiempo. La telaraña cósmica es el contraste perfecto entre la vida luminosa de los filamentos y la quietud abismal de los vacíos. Un diseño que curiosamente se parece muchísimo a la red de neuronas que conforman nuestro cerebro o a los delicados capilares de una hoja de otoño. En medio de esta red, los científicos han detectado monumentos que desafían toda comprensión, estructuras que rompen los límites de lo que creíamos posible. La mayor de todas ellas es un filamento colosal al que han bautizado con un nombre majestuoso, la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. Esta estructura es una agrupación de galaxias tan gigantesca que mide la incomprensible cantidad de 10.000 millones de años luz de largo. Esto significa que abarca aproximadamente una décima parte de todo el universo observable. Es una cifra que paraliza el pensamiento. Un rayo de luz, el viajero más veloz de la creación, nacido en el comienzo de los tiempos, apenas habría tenido tiempo de cruzarla de un extremo a otro antes de que la Tierra siquiera se formara. Cuando contemplamos la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal, llegamos al clímax de nuestra paradoja. En el primer capítulo nos asombramos del tamaño de nuestra Vía Láctea. Pero a esta escala monumental, a la escala de la telaraña cósmica, nuestra galaxia entera, ese gigante entre enanos, es absolutamente invisible. Si dibujáramos un mapa hiperdetallado de la Gran Muralla y tratáramos de señalar con un alfiler el lugar donde se encuentra la Vía Láctea, no podríamos hacerlo.
nuestra galaxia sería mucho más pequeña que un átomo microscópico en ese mapa. No significaría nada. Su luz se ahogaría en el océano de galaxias, su tamaño se reduciría a la nada matemática. Y aquí, mis queridos amigos, es donde el misterio y la belleza se unen de forma magistral. Físicamente, materialmente, en el esquema cósmico, no somos nada. Somos polvo de estrellas flotando en un punto invisible de una telaraña que abarca miles de millones de años luz. El universo es ciego, sordo y mudo ante nuestra pequeña existencia cotidiana. No le importan nuestros afanes, ni nuestras fronteras, ni nuestros problemas. Sin embargo, hay una verdad complementaria que es igual de poderosa, y quizás mucho más importante. Ese universo inmenso, esa telaraña cósmica infinita, no puede admirarse a sí misma. No puede conmoverse ante su propia belleza. Solo nosotros podemos hacerlo. Ese polvo insignificante que forma nuestros cuerpos se ha organizado, tras miles de millones de años, para dar forma a ojos que miran, a mentes que calculan y a corazones que se emocionan. Aunque seamos un punto invisible en la Niaquea, somos el punto donde el universo ha despertado. Somos la conciencia del cosmos. Al comprender la escala abrumadora del vacío, no debemos sentirnos aplastados por él, sino llenos de asombro por el milagro que supone estar vivos, aquí y ahora. Saber que nuestro hogar es a la vez un gigante inmenso y un átomo invisible es abrazar la paradoja de la condición humana. Pequeños y frágiles ante el infinito, pero inmensos y eternos por nuestra capacidad de comprenderlo, de medirlo y sobre todo, de amarlo con toda el alma. Después de haber viajado a través de las inmensas distancias de la telaraña cósmica y de haber contemplado la grandeza de los supercúmulos, ha llegado el momento de volver a casa. Vamos a reducir nuestra mirada y a adentrarnos de nuevo en las calles y plazas de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Hasta ahora hemos hablado de ella como si fuera un solo objeto brillante, pero al igual que nuestros hermosos pueblos de España, no son solo un conjunto de casas, sino las personas que los habitan. Nuestra galaxia está viva gracias a sus habitantes individuales. Esos habitantes son las estrellas. Y, mis queridos amigos, al igual que ocurre con nosotros los seres humanos, en el firmamento no hay dos estrellas que sean exactamente iguales. Existe una diversidad maravillosa, un ciclo de la vida estelar que nos enseña lecciones profundas sobre la juventud, la madurez, la paciencia y el legado. Cuando levantamos la vista al cielo nocturno, nuestros ojos, naturalmente, se sienten atraídos por las luces más fuertes y deslumbrantes. Vemos luceros que brillan con un color blanco o azulado intenso, y tendemos a pensar que el universo está lleno de faros inmensos y poderosos. Sin embargo, los estudios científicos nos revelan una verdad mucho más humilde y entrañable. La inmensa mayoría de las estrellas que componen nuestra galaxia son discretas, silenciosas y pequeñas. Los astrónomos las llaman enanas rojas. Si pudiéramos hacer un censo estelar, descubriríamos que entre el 70 y el 80% de todas las estrellas de la Vía Láctea pertenecen a esta categoría. Son las verdaderas trabajadoras invisibles del cosmos. Una enana roja es una estrella pequeña, a veces con solo 1/10 parte de la masa de nuestro Sol, y su superficie es mucho más fría, por lo que emiten un tenue resplandor rojizo. Al no ser tan masivas, no sienten la urgencia de quemar su combustible rápidamente. Son como esos troncos gruesos de encina que colocamos en el hogar o en la chimenea en las noches de invierno. No levantan grandes llamas, no deslumbran, pero arden despacio, manteniendo el calor constante durante horas y horas. Esa lentitud es su gran virtud. Gracias a su moderación, una enana roja puede vivir durante billones de años. Es una cantidad de tiempo tan vasta que resulta difícil de abarcar. Significa que, desde que el universo nació hace casi 14.000 millones de años, ni una sola enana roja ha muerto todavía. Todas las que se formaron en los albores del tiempo siguen allí, brillando con paciencia. Ellas son las abuelas eternas del cosmos, las testigos silenciosas que verán envejecer y apagarse a todas las demás luces,
permaneciendo encendidas cuando el universo se vuelva frío y oscuro. En un término medio, encontrando el equilibrio perfecto, están las estrellas como nuestro propio Sol. Los expertos las clasifican como enanas amarillas y representan aproximadamente entre el 7 y el 8% de la población galáctica. Forman lo que podríamos llamar la clase media del universo. No son ni tan austeras como las enanas rojas, ni tan derrochadoras como los gigantes. Una estrella como nuestro Sol arde con un fuego constante y cálido durante unos 10.000 millones de años. Es una esperanza de vida lo suficientemente larga y estable como para permitir que a su alrededor se formen planetas, que los océanos se llenen de agua líquida y que el lento y milagroso proceso de la vida tenga tiempo de germinar y florecer. Nuestro Sol se encuentra ahora mismo en la plenitud de su vida, en su serena madurez. Ha vivido unos 4.600 millones de años y le quedan otros 5.000 millones de años de luz constante antes de iniciar su declive. Es el fuego perfecto, el abrigo ideal que nos ha permitido estar aquí hoy, conversando y pensando. Pero la diversidad del cielo no estaría completa sin los gigantes. Hay estrellas masivas, enormes, que poseen 10, 20 o incluso 100 veces la masa de nuestro Sol. Son un porcentaje ínfimo, menos del 1% de todas las estrellas, pero son las responsables de la mayor parte de la luz que ilumina la galaxia. Estas estrellas supergigantes son como los fuegos artificiales de las fiestas de verano, bellísimas, deslumbrantes, pero tremendamente fugaces. Queman su combustible a una velocidad frenética, devorando su energía con una urgencia espectacular. Debido a esta vida acelerada, solo logran existir durante unos pocos millones de años, un suspiro en el tiempo cósmico. Viven rápido, brillan con una intensidad feroz que ilumina los brazos espirales de la galaxia, y mueren jóvenes en los eventos más dramáticos del universo. Comprender este abanico de vidas estelares es comprender la armonía del conjunto. La Vía Láctea necesita a las pacientes enanas rojas para conservar su luz a lo largo de las eras. Necesita a las estables enanas amarillas para ser cuna de la vida. Y necesita a los impulsivos gigantes azules para iluminar la oscuridad. Y, como veremos a continuación, para sembrar el universo con la semilla de la creación. Es un tejido social perfecto, donde cada tamaño, cada color y cada ritmo de vida tiene un propósito indispensable en la gran obra maestra del cielo. Esta diversidad en la vida de las estrellas nos lleva de la mano a uno de los descubrimientos científicos más poéticos, profundos y conmovedores que el ser humano ha hecho jamás. Es un descubrimiento que une el cielo estrellado con nuestra propia carne, que entrelaza la inmensidad fría del espacio con el latido caliente de nuestros corazones. Siempre nos hemos preguntado de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces más antiguas. Solemos buscar esa respuesta en los árboles genealógicos, en la historia de nuestras familias, de nuestros pueblos o en los orígenes de nuestro planeta. Pero la astronomía nos invita a buscar nuestro linaje mucho más atrás, en el mismísimo fuego de los astros. Para entender esta historia, debemos retroceder al comienzo de todo. Tras el nacimiento del universo, en los primeros millones de años, el espacio estaba lleno de gas. Pero era un gas muy sencillo. Casi todo era hidrógeno y helio. Eran los materiales más básicos, los ladrillos primordiales. Sin embargo, con solo hidrógeno y helio, es físicamente imposible construir un mundo como el nuestro. No se puede fabricar una roca, ni una gota de agua, ni una brizna de hierba, ni muchísimo menos el cuerpo de un ser vivo. Faltaban los elementos pesados, faltaba el oxígeno que respiramos, el carbono que forma nuestras células, el silicio de las montañas, el hierro y el calcio. Todo ese material indispensable simplemente no existía en aquel universo joven y vacío. ¿De dónde salieron entonces los materiales que nos forman? La respuesta reside en las estrellas masivas, en esos gigantes deslumbrantes de los que hablamos hace un momento. Durante su corta pero intensa vida, el interior de una estrella gigante es como un horno colosal, una fragua divina sometida a temperaturas y presiones que no podemos ni imaginar. En ese núcleo ardiente, la estrella no solo produce luz,
sino que actúa como un alquimista cósmico. Fusiona los átomos simples para crear átomos más complejos. Va fabricando carbono, luego oxígeno, luego neón, silicio, y así, en una cadena imparable, va creando todos los elementos necesarios para la vida, hasta llegar al hierro. Pero cuando el núcleo de la estrella gigante se llena de hierro, el horno se apaga. La estrella ya no puede sostener su propio y descomunal peso, y la gravedad, esa fuerza implacable, hace que la estrella colapse sobre sí misma en una fracción de segundo. Lo que sigue es el apocalipsis estelar, una explosión de una violencia inabarcable a la que llamamos supernova. En el instante de la explosión, el brillo de una sola estrella moribunda puede superar la luz de todas las demás estrellas de la galaxia juntas. Y es en ese crisol infernal, en ese milissegundo de furia desatada, donde se forjam os elementos mais pesados y preciosos, como el oro, el platino o el yodo. Pero lo verdaderamente hermoso de una supernova no es su destrucción, sino su inmensa generosidad. Al explotar, la estrella gigante no guarda nada para sí. Lanza, con una fuerza titánica, todas esas cenizas preciosas, todos esos elementos recién forjados, hacia el espacio infinito. Ese polvo de estrellas viaja durante eones por el frío vacío, enriqueciendo las nubes de gas interestelar. Y así, hace unos 4.600 millones de años, una de esas nubes enriquecidas por la muerte de antiguas estrellas comenzó a girar y a condensarse, dando origen a nuestro Sol y a nuestro querido planeta Tierra. Este no es un cuento metafórico, mis amigos. Es una realidad científica literal y contrastada. Piensen en ello. El oxígeno que entra en nuestros pulmones cada vez que respiramos el aire fresco de la mañana fue fabricado en el corazón ardiente de una estrella. El calcio que fortalece nuestros huesos, los huesos que nos sostienen y que a veces nos duelen con el cambio de tiempo, se originó en el fuego de una explosión cósmica. El hierro que tiñe de rojo nuestra sangre y que nos da la fuerza para vivir fue forjado en los últimos instantes de agonía de un astro supermasivo. Incluso el oro de los anillos de boda que llevamos en nuestras manos, testigos de tantas décadas de amor y compañía, nació del violento final de una estrella. Por lo tanto, no estamos separados del universo. No somos simples espectadores que han llegado de fuera para mirar el firmamento. Somos el universo mismo. Somos cenizas de estrellas recicladas, átomos inmortales que se han agrupado de forma milagrosa para tener conciencia. Cuando miramos al cielo nocturno, no estamos mirando a unos extraños lejanos, estamos mirando a nuestros antepasados más remotos. En el ocaso de nuestras vidas, cuando reflexionamos sobre el legado que dejamos, resulta profundamente consolador saber que venimos del fuego de los cielos y que cada pedacito de nosotros pertenece a un ciclo grandioso e interminable de luz y creación. Sabiendo ahora que venimos del polvo de las estrellas, es preciso que miremos al espacio vacío que hay entre ellas. Cuando contemplamos el cielo desde la tranquilidad de nuestros campos, solemos pensar que el espacio es exactamente eso, espacio. Un inmenso vacío oscuro, una nada absoluta por donde las luces navegan libremente. Sin embargo, los astrónomos, con su incansable paciencia, han descubierto que el medio que hay entre los astros no está ni mucho menos vacío. Está lleno de nubes tenues, de grandes océanos de gas y, sobre todo, de un elemento fundamental que cambia por completo nuestra forma de ver la galaxia, el polvo interestelar. Este polvo no es como el que se acumula en los muebles de casa si nos olvidamos de limpiarlos. El polvo cósmico está formado por partículas minúsculas, infinitamente más delgadas que un cabello humano, hechas de carbono, de silicio y de hielo. Estas partículas son los restos esparcidos por las supernovas y los vientos de las estrellas gigantes. Están esparcidas por toda la Vía Láctea, flotando en silencio. Y aunque son pequeñísimas, cuando se agrupan en cantidades industriales a lo largo de inmensas distancias, tienen un efecto asombroso. Funcionan como un inmenso velo, como un telón oscuro que nos oculta la mayor parte de las maravillas de nuestro hogar. Podemos ver el efecto de este velo cósmico con nuestros propios ojos.
Si en una noche muy oscura de verano miran ustedes con atención la banda luminosa de la Vía Láctea, notarán que no es una luz continua. Justo en el medio, dividiendo el camino de luz en dos, parece haber manchas oscuras, regiones donde no brilla ni una sola estrella. Los astrónomos antiguos llamaron a esta sombra la Gran Grieta. Durante mucho tiempo se creyó que allí no había nada, que era un agujero vacío en la creación. Pero hoy sabemos que eso es una ilusión. La Gran Grieta está repleta de estrellas maravillosas, pero no podemos verlas porque una inmensa y densa nube de polvo oscuro se interpone en nuestro camino, bloqueando su luz. Es exactamente igual a lo que ocurre en los inviernos de nuestra Tierra, cuando una niebla espesa y densa desciende sobre los valles de las montañas. Sabemos que al otro lado de la niebla están las casas de nuestros vecinos, los campanarios de las iglesias y los árboles del bosque, pero nuestros ojos solo ven un muro gris. En el cosmos, ese polvo es la niebla. De hecho, si ese polvo no existiera, si el espacio estuviera verdaderamente limpio, nuestras noches serían radicalmente diferentes. El centro de nuestra galaxia, donde se aglomeran miles de millones de estrellas en el bulbo galáctico, brillaría en nuestro cielo con tanta fuerza que podríamos leer un libro a medianoche a la luz de las estrellas. Pero la naturaleza, como queriendo proteger sus misterios más íntimos, ha corrido este telón de polvo. No obstante, el ser humano posee una herramienta maravillosa, el ingenio. Si nuestros ojos naturales no pueden atravesar la niebla cósmica, inventamos ojos nuevos que sí puedan hacerlo. Y así es como los científicos desarrollaron la astronomía infrarroja y la radioastronomía. La luz que nosotros vemos con los ojos es solo una pequeñísima parte de la luz que existe. Hay otros tipos de luz, con ondas más largas, que sí tienen la capacidad de atravesar el polvo sin inmutarse, igual que la señal de radio de nuestro transistor atraviesa las gruesas paredes de piedra de nuestra casa. Utilizando telescopios infrarrojos, que en realidad lo que hacen es detectar el calor tenue que emiten los astros. Los científicos pudieron, por primera vez en la historia, apartar el velo. Al mirar el firmamento con estos ojos mecánicos, la oscuridad de la Gran Grieta desaparece, revelando tras ella un espectáculo sobrecogedor, millones de estrellas ocultas, nubes resplandecientes, donde están naciendo nuevos soles, y el inmenso y brillante corazón de nuestra galaxia latiendo en el centro. Del mismo modo, los enormes radiotelescopios que parecen platos gigantes apuntando al cielo, escuchan el susurro de los gases fríos que se ocultan en la oscuridad, trazando el verdadero mapa de los brazos espirales de la Vía Láctea. Es una lección maravillosa sobre las apariencias. El universo nos enseña que lo que vemos a simple vista no es toda la verdad, y que la ausencia de luz no significa ausencia de vida o de belleza. A veces, las cosas más hermosas están escondidas detrás de un velo de sombras, esperando a que tengamos la paciencia y las herramientas adecuadas para descubrirlas. Como nos ocurre tantas veces en la vida misma, cuando aprendemos a mirar más allá de la superficie y descubrimos la riqueza oculta en las personas y en los recuerdos. El polvo cósmico nos oculta la galaxia. Sí, pero también nos regala el asombro infinito de ir desvelando sus secretos poco a poco, con el respeto y la serenidad que otorgan los años. Cuando llega la noche a nuestros pueblos, especialmente en esas noches claras de verano en las que el aire se vuelve tibio y el silencio envuelve las calles empedradas, es casi imposible no levantar la mirada hacia el cielo. En esos momentos de profunda tranquilidad, cuando el bullicio del día se ha apagado y solo se escucha el canto lejano de un grillo o el viento moviendo las hojas de los árboles, contemplamos esa bóveda infinita salpicada de luces parpadeantes. Y, desde que el ser humano tiene memoria, desde que nuestros antepasados más lejanos se sentaban alrededor del fuego a compartir historias, una pregunta ha latido en lo más profundo de nuestro corazón. Es una pregunta sencilla, pero encierra el misterio más grande de nuestra existencia. Al mirar ese océano inmenso de estrellas, nos preguntamos en un susurro, ¿estamos solos? ¿Hay alguien más ahí fuera, devolviéndonos la mirada desde la orilla de otro mundo? A lo largo de los capítulos anteriores, hemos desgranado la inmensidad de nuestro hogar,
Hemos aprendido que nuestra Vía Láctea no es un lugar pequeño. Al contrario, es un titán cósmico que alberga entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Hemos comprendido que esos luceros que adornan nuestro cielo nocturno no son simples puntos de luz decorativos, sino que son soles ardientes, muchos de ellos similares al nuestro, otros más ancianos y serenos y otros mucho más masivos y violentos. Y la ciencia moderna, gracias a la paciencia infinita de los astrónomos y a la precisión de telescopios espaciales maravillosos, nos ha revelado una verdad asombrosa en las últimas décadas. Resulta que las estrellas no están solas. Casi todas ellas están acompañadas por cortes de planetas que giran a su alrededor. Mundos de roca, mundos de gas, mundos envueltos en gruesas nubes o cubiertos de océanos profundos. A estos mundos lejanos los llamamos exoplanetas. Los cálculos matemáticos que manejan los científicos en la actualidad nos dejan sin aliento. Sugieren que, solamente en nuestra galaxia, podrían existir decenas de miles de millones de planetas que se encuentran en lo que llamamos la zona de habitabilidad. Recordemos que esta zona no es otra cosa que esa franja privilegiada alrededor de una estrella donde no hace ni demasiado calor para que el agua hierva, ni demasiado frío para que se congele. Es ese lugar templado y perfecto donde el agua puede fluir en forma líquida sobre la superficie de un planeta, formando mares, ríos y lagos, tal y como ocurre en nuestra querida Tierra. Y el agua, como bien sabemos todos los que hemos cultivado un huerto o hemos esperado la lluvia para salvar la cosecha, es el beso de la vida. Donde hay agua líquida, existe la posibilidad de que surja ese milagro asombroso que es la biología. Si nos detenemos a reflexionar sobre estas cifras, la mente humana siente un vértigo comprensible. Decenas de miles de millones de planetas habitables. Si aplicamos la lógica más elemental, incluso si la vida fuera un accidente extraordinariamente raro, incluso si la chispa de la existencia solo prendiera en una pequeñísima fracción de esos mundos, el resultado seguiría siendo abrumador. Deberían existir miles de millones de planetas repletos de vida. Algunos de ellos podrían estar cubiertos de vastos océanos donde nadan criaturas microscópicas simples, como las que poblaron nuestros mares en el principio de los tiempos. Otros mundos podrían estar cubiertos por selvas exuberantes, habitados por animales extraños y maravillosos. Y por pura probabilidad estadística, en una galaxia que tiene 13.000 millones de años de antigüedad, un buen número de esos mundos debería haber albergado vida inteligente. Deberían existir civilizaciones enteras que hayan mirado a su propio cielo, que hayan construido herramientas, desarrollado el arte, la ciencia, la música y finalmente la tecnología necesaria para viajar por el espacio, o, al menos, para enviar mensajes a través del vacío oscuro. Debería haber una sinfonía de voces cruzando el cosmos. Deberíamos estar rodeados de vecinos. Sin embargo, cuando apuntamos nuestras inmensas antenas de radio hacia el cielo estrellado, cuando escuchamos con la máxima atención posible buscando un susurro, una señal, un saludo proveniente de las estrellas, lo que encontramos es algo que hiela la sangre. Encontramos un silencio absoluto, un silencio abismal, profundo y ensordecedor. No hay voces, no hay señales de radio, no hay faros cósmicos parpadeando en la oscuridad, no hay enormes naves espaciales cruzando entre los soles. El universo parece estar completamente vacío de inteligencia artificial o biológica más allá de la nuestra. Esta tremenda contradicción entre lo que la lógica nos dicta que debería existir y la falta absoluta de pruebas que observamos es lo que los científicos conocen como la paradoja de Fermi. El nombre proviene de un brillante físico italiano llamado Enrico Fermi. Cuenta la historia que, allá por el año 1950, mientras almorzaba y charlaba de forma distendida con otros colegas científicos, Fermi escuchaba los argumentos sobre la inmensa cantidad de estrellas y la alta probabilidad de que existieran civilizaciones alienígenas avanzadas. Fermi, que era un hombre de mente afilada y pragmática, escuchó pacientemente y de repente planteó una pregunta muy sencilla que dejó a todos en silencio. Preguntó: si hay tantos, entonces, ¿dónde están todos?
Esa pregunta sigue resonando hoy en día en los pasillos de las universidades y en los observatorios de todo el mundo, sin que nadie haya podido darle una respuesta definitiva. Es un enigma que nos invita a sentarnos en el porche de casa, mirar a las estrellas y reflexionar profundamente sobre nuestro destino. A lo largo de las décadas, las mentes más brillantes de la humanidad han propuesto diversas teorías, diversas hipótesis para intentar explicar este gran silencio cósmico. Algunas de estas respuestas nos llenan de orgullo, otras nos invitan a la precaución y otras, francamente, nos obligan a contemplar escenarios muy sombríos. Vamos a repasar estas posibilidades, una a una, como quien desgrana las cuentas de un rosario de misterios. La primera gran hipótesis nos dice que quizás, solo quizás, estamos equivocados al pensar que somos comunes. Esta idea se conoce como la hipótesis de la Tierra especial. Nos sugiere que el hecho de que un planeta tenga agua líquida no es suficiente para que aparezca la vida inteligente. Para que estemos usted y yo aquí hoy, leyendo, pensando y sintiendo, tuvieron que alinearse una cantidad casi infinita de coincidencias afortunadas a lo largo de miles de millones de años. La Tierra tuvo que tener el tamaño exacto para retener una atmósfera, pero no tan masiva como para aplastarnos bajo su gravedad. Tuvimos que tener un núcleo de hierro fundido girando en nuestro interior, creando un escudo magnético invisible que nos protege de la radiación mortal del espacio. Necesitamos el impacto colosal de un objeto primitivo que creó nuestra luna, una luna inusualmente grande que actúa como un ancla, estabilizando el giro de nuestro mundo y permitiendo que tengamos estaciones regulares y climas predecibles. Y no solo eso. Además de las condiciones físicas, la evolución biológica es un camino lleno de obstáculos formidables. En la Tierra, la vida surgió relativamente pronto en forma de bacterias muy simples, pero esas bacterias simples nadaron en los océanos durante casi 3.000 millones de años, sin cambiar apenas, estancadas en una monotonía eterna. El salto desde un microbio minúsculo hasta un ser humano capaz de componer una sinfonía o de calcular la órbita de Júpiter es un proceso tan dolorosamente complejo que requiere tantas mutaciones afortunadas y tantos filtros de supervivencia que podría ser un milagro irrepetible. Si esta hipótesis es cierta, el silencio del universo tiene una explicación hermosa pero solitaria. Estamos solos porque somos el resultado de un billete de lotería cósmico que solo ha tocado una vez. Somos los primogénitos de la galaxia, el único punto donde la materia inerte ha cobrado conciencia de sí misma. Esta posibilidad nos otorga un valor incalculable, pero también deposita sobre nuestros hombros la inmensa responsabilidad de cuidar de este pequeño planeta azul, porque si nosotros desaparecemos, el universo volverá a ser ciego y mudo para siempre. La segunda respuesta que los científicos intentan dar a la paradoja de Fermi es una advertencia mucho más severa. La llaman la teoría del gran filtro. Esta idea postula que, efectivamente, la vida surge de forma abundante en muchos planetas. Postula que muchas especies evolucionan, descubren el fuego, inventan la agricultura, construyen ciudades y desarrollan tecnología avanzada, exactamente igual que hicimos nosotros. Pero, según esta teoría, existe una barrera invisible en el desarrollo de todas las civilizaciones, un muro inmenso al que llaman el gran filtro, un desafío tan grande y tan peligroso que la inmensa mayoría de las civilizaciones no logran superarlo y terminan destruyéndose a sí mismas antes de poder viajar a las estrellas o de poder comunicarse a través de la galaxia. A los que tenemos cierta edad y hemos vivido lo suficiente para ver los altibajos de la historia moderna, esta teoría nos resulta tristemente comprensible. Sabemos lo frágil que es la paz y lo peligrosa que puede ser la tecnología cuando no está acompañada por la sabiduría. Pensemos en nuestro propio caso. Hace apenas unas cuantas décadas, el ser humano descubrió el inmenso poder oculto en el corazón del átomo. Construimos armas nucleares capaces de borrar nuestra propia existencia de la faz de la Tierra en una sola tarde de locura. Y hoy en día,
nos enfrentamos a desafíos monumentales como el cambio de nuestro clima, la contaminación de los océanos que nos dan la vida, o el desarrollo de inteligencias artificiales que no siempre comprendemos del todo. El Gran Filtro sugiere que la inteligencia, por su propia naturaleza expansiva y ambiciosa, tiende a ser autodestructiva. Quizás las civilizaciones alienígenas agotaron los recursos naturales de sus planetas antes de poder abandonarlos. Quizás se aniquilaron en guerras nucleares o biológicas. Quizás inventaron tecnologías que se salieron de su control. Si el Gran Filtro está por delante de nosotros en nuestra línea temporal, significa que debemos tener muchísimo cuidado, que nuestra supervivencia no está garantizada y que el silencio del cielo es, en realidad, un cementerio de civilizaciones que fracasaron en la prueba de la madurez. Pero sí, por un golpe de suerte y resiliencia, ya hemos dejado atrás ese Gran Filtro sin darnos cuenta. Entonces el futuro está abierto para nosotros. Hay una tercera hipótesis que es menos trágica, pero que nos enfrenta a la dura realidad física del universo del que hemos estado hablando. Se trata de la tiranía insalvable de la distancia y el tiempo. Como ya exploramos en los primeros capítulos, nuestra Vía Láctea tiene 100.000 años luz de extremo a extremo. Es un abismo tan monstruoso que nuestro cerebro se niega a procesarlo de forma intuitiva. Imaginemos por un momento que sí, que hay otra civilización maravillosa e inteligente viviendo en un planeta alrededor de una estrella situada a 10.000 años luz de distancia de nosotros. Es una distancia relativamente corta en términos galácticos, apenas una décima parte del diámetro total. Imaginemos que esa civilización enciende hoy un faro de radio potentísimo y nos envía un mensaje de saludo diciendo: «Hola, estamos aquí, queremos ser amigos». Esa señal de radio, viajando a la máxima velocidad permitida por la naturaleza, tardaría exactamente 10.000 años terrestres en llegar hasta nuestras antenas. Para cuando nuestros científicos recibieran el mensaje, la civilización que lo envió podría haber cambiado por completo, evolucionado hacia formas incomprensibles, o, lamentablemente, haberse extinguido. Y si nosotros decidiéramos responderles, enviando nuestro propio saludo de vuelta, tendrían que pasar otros 10.000 años más. Un simple intercambio, un simple hola y un ¿cómo estáis? Requeriría 20.000 años. A esta escala monumental, la idea misma de tener una conversación pierde todo su significado. Las civilizaciones galácticas podrían estar surgiendo y desapareciendo constantemente, como luces de luciérnagas que parpadean en un bosque en plena noche. Una se enciende por aquí, dura unos miles de años y se apaga. Otra se enciende por allá tiempo después y también se desvanece. En un calendario cósmico de 13.000 millones de años, es tremendamente improbable que dos civilizaciones cercanas coincidan exactamente en el mismo instante temporal para poder escucharse. El cielo no estaría vacío, sino que sería un mar de islas aisladas por distancias imposibles y tiempos incompatibles. Seríamos náufragos en islas separadas por un océano demasiado inmenso para ser cruzado, condenados a mirar al horizonte sin saber que detrás de él, hace mucho tiempo, existió alguien que también buscaba compañía. Pero, mis amigos, existe una cuarta posibilidad. Una teoría que fue popularizada por brillantes escritores de ciencia ficción y que ha captado la atención de muchos pensadores respetables. Es, con diferencia, la hipótesis más inquietante de todas, y se la conoce como la metáfora del bosque oscuro. Les invito a imaginar la siguiente situación. Imaginen que son ustedes cazadores que caminan a solas por un bosque inmenso y completamente a oscuras en mitad de la noche. No conocen el terreno. Saben que en ese bosque hay otras criaturas. Algunos pueden ser cazadores como ustedes, otros pueden ser presas, y otros pueden ser bestias depredadoras increíblemente peligrosas, acechando en las sombras con garras afiladas. Si caminan por ese bosque oscuro, ¿se pondrían ustedes a gritar a pleno pulmón para ver si alguien les responde? ¿Encenderían una gran fogata luminosa para revelar exactamente su posición a todos los habitantes del bosque?
La respuesta lógica y prudente de cualquier persona con instinto de supervivencia sería no. Lo más sensato en un entorno desconocido y potencialmente hostil es avanzar con cuidado, caminar en el más absoluto silencio, pisando suavemente para no romper ninguna rama seca y escuchar atentamente los ruidos de los demás sin hacer ruido propio. Según esta teoría del bosque oscuro, el universo podría estar lleno de civilizaciones y podrían estar muy avanzadas. Pero se han dado cuenta de que el cosmos es un lugar donde los recursos son finitos y donde la supervivencia del más fuerte sigue siendo una ley universal, incluso a escala galáctica. Han comprendido que revelar su posición enviando ondas de radio al espacio es como encender una cerilla en medio de ese bosque a oscuras. Atraería inmediatamente la atención de cualquier depredador galáctico, de cualquier civilización antigua y despiadada que vea a las especies emergentes como una amenaza que debe ser eliminada antes de que crezca. Por lo tanto, la razón por la que no escuchamos a nadie no es porque el universo esté vacío. Es porque todas las civilizaciones que han alcanzado la madurez suficiente han tomado la decisión deliberada de quedarse calladas. El silencio de la Vía Láctea no sería un vacío desolador, sino un silencio tenso, un silencio táctico y premeditado. Todo el mundo está ahí fuera, escondido, escuchando, conteniendo la respiración, aterrorizado ante la idea de que alguien más poderoso descubra dónde están. Bajo este prisma, la actitud que ha tenido la humanidad durante el último siglo, enviando constantemente señales de radio, discursos, música y emisiones de televisión hacia las estrellas, podría ser vista como una ingenuidad casi suicida. Somos como niños pequeños paseando por la jungla nocturna, tocando un tambor, ignorando por completo a los leones que podrían estar acechando entre los matorrales. Cada una de estas posibilidades nos deja una enseñanza profunda sobre nosotros mismos. No tenemos la respuesta. Quizás los radiotelescopios del mañana logren captar por fin ese ansiado eco inteligente, una melodía alienígena que nos demuestre que formamos parte de un inmenso coro galáctico. O quizás el silencio sea permanente, eterno, confirmando que somos un acontecimiento solitario en la inmensidad del tiempo. Pero sea cual sea la verdad, el impacto filosófico en nuestras vidas cotidianas deveria ser inmenso. Se verdadeiramente estamos solos, se somos os únicos seres conscientes em este rincão do universo, o valor de la vida humana se multiplica hasta o infinito. Cada guerra, cada disputa por territorios minúsculos, cada muestra de egoísmo se vuelve un absurdo colosal frente a la majestad de nuestra soledad cósmica. Si la chispa de la inteligencia solo ha prendido aquí, en este frágil grano de polvo bañado por la luz del sol, entonces cuidar este planeta no es solo una obligación ecológica, es un mandato sagrado. Somos los custodios del único museo viviente de la conciencia que existe. Cuidar al prójimo, educar a las nuevas generaciones, fomentar la compasión y buscar la sabiduría no son solo ideales elevados, sino requisitos fundamentales para garantizar que la luz de la inteligencia no se apague y deje a la galaxia a oscuras una vez más. Y sí, por el contrario, no estamos solos, sino que el universo bulle con civilizaciones que, o bien están demasiado lejos para hablar, o bien se esconden en el silencio protector del bosque oscuro. El mensaje para nosotros sigue siendo de profunda humildad. Nos recuerda que no somos los reyes absolutos de la creación, sino apenas una especie joven que acaba de asomarse a la puerta de su casa y está intentando entender el vecindario. Nos enseña paciencia. Las respuestas a las grandes preguntas no llegarán en los ritmos frenéticos de nuestros teléfonos modernos, ni en los ciclos electorales de nuestros políticos. Las respuestas cósmicas exigen la calma sosegada de los milenios, el tiempo profundo que moldea las estrellas y talla los continentes. Cualquier abuelo sabe que la vida es demasiado corta para llenarla de miedos innecesarios, pero lo suficientemente larga como para maravillarse todos los días. Al contemplar la paradoja de Fermi, al enfrentarnos al aparente vacío del espacio exterior, lo que realmente estamos haciendo es sostener un espejo gigantesco, un espejo negro y estrellado que nos devuelve nuestra propia imagen.
El silencio cósmico nos obliga a mirar hacia adentro, hacia el calor de nuestros hogares, hacia el afecto de nuestras familias, hacia la belleza efímera de un atardecer sobre los campos de España. Si las estrellas no nos hablan, hablemos nosotros, contemos nuestras historias, protejamos nuestra memoria y aseguremos que el viaje de este pequeño planeta azul, estemos solos o acompañados en la vasta negrura, haya valido verdaderamente la pena. El misterio de si hay alguien más ahí fuera puede que no se resuelva durante el transcurso de nuestras vidas. Tal vez nuestros bisnietos, o los hijos de nuestros bisnietos, sean quienes finalmente sintonicen la emisora correcta y escuchen la primera palabra pronunciada por una voz de otro mundo. Pero hasta que llegue ese día, la Vía Láctea sigue girando, inmensa, majestuosa y silenciosa. Y nosotros, hechos de su mismo polvo antiguo, seguiremos aquí, sentados bajo la noche clara, mirando hacia arriba, haciéndonos preguntas y manteniendo viva la llama de la curiosidad, que es, después de todo, la característica más noble y hermosa del ser humano. Mis queridos amigos, a lo largo de las noches que hemos compartido desentrañando los misterios de nuestra galaxia, hemos aprendido a mirar el firmamento no como un cuadro estático, sino como un océano vivo y en constante movimiento. Hemos hablado de distancias insondables y de tiempos inmemoriales. Pero para comprender verdaderamente hasta qué punto el universo moldea nuestra existencia, debemos bajar la mirada desde las lejanas estrellas y enfocarla en la historia de nuestro propio hogar, la Tierra. Nos gusta pensar que nuestro planeta es una fortaleza segura, un refugio inquebrantable flotando en el vacío, protegido por la calidez del sol y ajeno a los grandes dramas del cosmos. Sin embargo, la ciencia nos revela que estamos íntimamente conectados a la inmensa maquinaria de la Vía Láctea. Bailamos al ritmo que marca la galaxia, y ese baile, hermoso y majestuoso, ha dictado en gran medida la historia de la vida y de la muerte en nuestro mundo. Para entender este vínculo profundo, debemos observar cómo viaja nuestro Sol por el espacio. Ya sabemos que nuestro astro rey, llevándonos a nosotros consigo, da vueltas alrededor del centro de la galaxia, completando un año cósmico cada 230 millones de años. Pero este viaje no es un paseo sencillo por un camino llano. No viajamos en una línea recta y perfectamente plana. Al igual que los barcos de nuestros antepasados marineros no navegaban sobre un mar de cristal, sino que subían y bajaban al compás de las grandes olas del océano Atlántico. Nuestro sistema solar navega por la galaxia en un movimiento ondulante. El Sol traza una órbita que tiene forma de elipse, y además oscila de arriba a abajo, cruzando el disco plano de la galaxia como si fuera un majestuoso caballo en un tío vivo gigante. El disco de la Vía Láctea es la región central de la galaxia, una especie de ecuador cósmico donde se concentra la mayor parte de la materia. Nuestro Sol viaja por encima de este ecuador, alcanza una altura máxima, y luego, la inmensa fuerza de la gravedad de todas las estrellas y el gas acumulado en el centro lo atrae de nuevo hacia abajo. Entonces, el Sol cruza la línea media, desciende por debajo del disco, frena su caída y vuelve a subir de nuevo, repitiendo este ciclo una y otra vez desde hace miles de millones de años. Los astrónomos y matemáticos, estudiando el cielo con enorme paciencia, han calculado que cada vez que cruzamos el plano galáctico, transcurren aproximadamente entre 30 y 40 millones de años. 30 o 40 millones de años para completar una sola oscilación en esta danza eterna. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿qué importancia tiene este sutil movimiento de vaivén para nosotros, los habitantes de la Tierra? La respuesta se encuentra en lo que hay escondido en ese plano galáctico. El ecuador de nuestra galaxia no es un espacio vacío y tranquilo. Es la zona más densa, más poblada y más tumultuosa de todo nuestro vecindario. Está repleta de estrellas ancianas y jóvenes, de inmensas nubes de polvo oscuro y, sobre todo, de colosales nubes moleculares gigantes. Estas nubes son acumulaciones de gas increíblemente masivas, algunas de ellas con una masa cientos de miles de veces superior a la de nuestro Sol.
Cuando nuestro sistema solar navega lejos de este plano, por encima o por debajo de él, disfrutamos de una travesía serena. Las aguas cósmicas están en calma, pero cuando nos toca cruzar exactamente por la mitad del disco galáctico, nos adentramos en la tormenta. Al atravesar esta zona densa cada 30 o 40 millones de años, nuestro sistema solar se ve sometido a tirones gravitatorios mucho más fuertes y erráticos. Las inmensas nubes moleculares por las que pasamos ejercen su fuerza invisible sobre todo nuestro vecindario planetario. Para la Tierra, el Sol o Júpiter, que son cuerpos pesados y firmemente anclados, esta leve perturbación no supone un cambio en sus órbitas. Seguimos girando con seguridad, pero en los confines más alejados y oscuros de nuestro sistema solar, mucho más allá de la órbita del frío planeta Neptuno, la situación es muy distinta y extraordinariamente delicada. Allí, en la inmensa y helada frontera de nuestro hogar, se extiende una región esférica gigantesca a la que los astrónomos llaman la nube de Oort. Esta nube invisible es como una inmensa cáscara que envuelve todo nuestro sistema solar. No está formada por planetas ni por lunas, sino por billones de fragmentos de hielo, roca y polvo. Son reliquias congeladas, restos prístinos de la época en que se formó el Sol hace más de 4.000 millones de años. Estos bloques de hielo, y algunos del tamaño de una montaña y otros del tamaño de una pequeña ciudad, orbitan alrededor del Sol en un equilibrio extremadamente frágil. Se mueven tan despacio y están tan lejos del Sol que la fuerza de gravedad que los sujeta es apenas un leve susurro. Cuando nuestro sistema solar cruza el denso y poblado plano galáctico, los tirones gravitatorios de las nubes moleculares y de la materia oscura alteran ese delicado equilibrio. Es como si una mano invisible y gigantesca agitara suavemente las ramas de un manzano en otoño. Al igual que las manzanas maduras se desprenden y caen al suelo, millones de estos bloques de hielo son arrancados de sus órbitas perezosas en la nube de Oort. Algunos son expulsados hacia el vacío del espacio interestelar, perdiéndose para siempre, pero otros, empujados en la dirección contraria, inician una larga y aterradora caída libre hacia el interior del sistema solar, atraídos irremediablemente por el inmenso pozo gravitatorio de nuestro Sol. A estos bloques de hielo y roca en caída libre, los conocemos muy bien. Son los cometas. Al acercarse al calor del Sol, sus hielos milenarios comienzan a derretirse y a evaporarse, creando esas hermosas y largas colas brillantes que han cautivado y aterrorizado a la humanidad desde la antigüedad. Ver un cometa cruzar el cielo nocturno es un espectáculo de una belleza sobrecogedora, un recordatorio de los misterios insondables del cosmos. Pero, mis queridos amigos, si esta hipótesis científica es correcta, una lluvia masiva de cometas precipitándose hacia el interior del sistema solar supone un peligro monumental para los planetas rocosos que orbitan cerca del Sol. Supone un peligro inminente para la Tierra. Algunos investigadores de gran prestigio, analizando los registros fósiles escondidos en las profundidades de la roca de nuestro planeta, han propuesto una hipótesis fascinante que nos llena de asombro. Han observado que las grandes extinciones masivas de la vida en la Tierra, esos periodos catastróficos en los que un porcentaje inmenso de las especies animales y vegetales desaparecieron súbitamente, parecen seguir un patrón misterioso. Al examinar el reloj geológico tallado en las montañas, descubrieron que estas tragedias globales tienden a ocurrir aproximadamente cada 30 millones de años, una cifra que sorprendentemente coincide con el tiempo que tarda nuestro sistema solar en atravesar el denso plano de la Vía Láctea. La teoría es tan simple como sobrecogedora. Al cruzar el ecuador galáctico, la gravedad agita la nube de Oort. Esto provoca una lluvia de cometas gigantes que se adentran en nuestra región. Si uno de estos colosales proyectiles cósmicos, viajando a decenas de miles de kilómetros por hora, se cruza en la órbita de nuestro frágil planeta azul, el impacto es inevitable y sus consecuencias, apocalípticas. La energía liberada por un choque de esta magnitud oscurecería el cielo con toneladas de polvo y ceniza durante años. La luz del Sol no podría llegar a la superficie.
Las plantas morirían de frío y oscuridad, rompiendo la cadena alimenticia desde su misma base. Los grandes animales perecerían de hambre y frío, y el mundo entero quedaría sumido en un invierno prolongado y despiadado. Todos conocemos la historia del evento que ocurrió hace unos 66 millones de años. Un gigantesco peñasco del espacio se estrelló contra lo que hoy es la península de Yucatán. Ese impacto marcó el fin del reinado de los imponentes dinosaurios, aquellas criaturas maravillosas que habían dominado la Tierra durante más de 160 millones de años. Pero el de los dinosaurios no ha sido el único gran final. A lo largo de la inmensa historia de nuestro planeta, la vida ha sido llevada al borde de la aniquilación absoluta en varias ocasiones. Hemos sufrido 5 grandes extinciones masivas y muchas otras extinciones menores. Es posible, y la ciencia investiga esta profunda conexión, que algunas de estas catástrofes estuvieran directamente orquestadas por el baile cósmico de nuestro Sol a través de la galaxia. Entiendo que, al escuchar todo esto, un cierto sentimiento de fragilidad y temor pueda asomarse a nuestros corazones. Es natural sentirse pequeños e indefensos ante la monumental escala de estas fuerzas astronómicas. Al fin y al cabo, somos criaturas frágiles, unidas a la Tierra, dependiendo del calor, de la lluvia suave y del aire puro para sobrevivir. Pensar que el rumbo de un planeta entero puede ser alterado violentamente por el simple movimiento del Sol a través de unas nubes de gas lejano es una cura de humildad absoluta. Nos recuerda que no somos los dueños indiscutibles del mundo, sino unos inquilinos temporales sujetos a los grandes ciclos del universo, a una marea cósmica que no podemos controlar ni detener, pero les ruego que me acompañen un paso más allá en esta reflexión, porque el verdadero mensaje de este descubrimiento no es un mensaje de miedo, sino un canto extraordinario a la resiliencia y a la esperanza. Pensemos en lo que ocurrió tras cada una de esas grandes noches oscuras de extinción. La vida en la Tierra fue golpeada brutalmente. Fue quemada, congelada, ahogada y asfixiada por el polvo. Parecía que el final absoluto había llegado, y que nuestro planeta volvería a ser una roca estéril flotando en el vacío. Y sin embargo, la vida demostró ser de una tenacidad milagrosa. En los rincones más protegidos, en las profundidades de los océanos, en madrigueras bajo tierra o en las altas montañas, un puñado de criaturas diminutas logró resistir la tormenta. Sobrevivieron a la oscuridad, aguantaron el frío infinito, y cuando el polvo finalmente se asentó, cuando el sol volvió a calentar tímidamente la superficie de las aguas y la tierra reverdeció de nuevo, aquellos supervivientes salieron de sus refugios. Encontraron un mundo vacío, silencioso, libre de los grandes depredadores que antes dominaban el paisaje. Fue entonces cuando ocurrió el mayor de los milagros. Tras la muerte impuesta por el cosmos, llegó un renacimiento glorioso. La vida volvió a florecer, a adaptarse, a evolucionar en millones de formas nuevas, cada vez más complejas, cada vez más asombrosas. Si aquel cometa no hubiera caído hace 66 millones de años, impulsado quizás por la travesía de nuestro Sol a través del ecuador galáctico, los dinosaurios probablemente seguirían reinando hoy en día. Y si los grandes reptiles no hubieran desaparecido, los pequeños y asustadizos mamíferos que vivían escondidos a la sombra de los gigantes nunca habrían tenido la oportunidad de salir a la luz, de evolucionar, de poblar las grandes llanuras y los frondosos bosques. Nosotros, y los seres humanos, somos descendientes directos de esos pequeños mamíferos peludos que sobrevivieron al apocalipsis. Somos los hijos del desastre. Esto significa que cada extinción masiva, por terrible y desoladora que nos parezca desde nuestra perspectiva, fue al mismo tiempo el motor necesario para la creación de un mundo nuevo. El universo, con su baile gravitatorio y sus lluvias de cometas, barrió el escenario para permitir que otros actores interpretaran su papel. Nuestra propia existencia, el hecho de que hoy estemos aquí, capaces de amar, de construir casas de piedra, de cultivar viñedos, de pintar cuadros hermosos y de mirar a las estrellas intentando descifrar su significado, es el resultado directo de ese baile cósmico. Debemos nuestra vida, nuestra inteligencia
y nuestro espíritu curioso a esa oscilación constante del Sol a través del plano galáctico. Al comprender esta maravillosa complejidad, nuestros pequeños problemas diarios adquieren una perspectiva mucho más serena. Somos el fruto de un esfuerzo evolutivo monumental que ha resistido cataclismos capaces de borrar continentes enteros. Llevamos en nuestras células la fuerza de aquellos pequeños supervivientes que se aferraron a la vida cuando el cielo caía sobre sus cabezas. Esta conciencia debe llenarnos de un inmenso orgullo y de un profundo respeto por nuestro planeta y por cada ser vivo que lo habita. A veces, olvidamos que la paz de la que disfrutamos es una tregua bendita en medio de un universo que es inmensamente dinámico y a menudo hostil. Vivimos en el tiempo soleado entre dos tormentas lejanas. Valorar cada amanecer, disfrutar de la sonrisa de nuestros nietos, saborear el pan recién horneado y agradecer la sombra de un árbol viejo en medio del verano no son simples actos cotidianos, son actos de resistencia y de celebración. Son la manera en que el universo, a través de nosotros, celebra el triunfo de la vida sobre la oscuridad. Por eso, cuando escuchemos las noticias sobre asteroides, cometas lejanos o fenómenos galácticos, no dejemos que el temor nuble nuestro entendimiento. Los grandes ciclos del cielo seguirán su curso inalterable, marcando los milenios con una paciencia de piedra. Nosotros no podemos cambiar la órbita del Sol ni detener el flujo del tiempo galáctico. Lo que sí podemos hacer, y lo que da verdadero sentido a nuestra breve pero intensa estancia en este mundo, es vivir con dignidad, con generosidad y con conciencia. Somos una pequeña parte de esta inmensa Vía Láctea, navegando juntos en el barco de la Tierra a través de las olas estrelladas del cosmos. Y ese viaje, a pesar de sus tormentas, es la aventura más extraordinaria que podríamos haber deseado vivir. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este viaje. Hemos caminado juntos por senderos invisibles de materia oscura. Hemos contemplado el renacer de la vida tras los cataclismos cósmicos y hemos aprendido a mirar nuestra galaxia, la Vía Láctea, con los ojos de la paciencia y la sabiduría. Cuando volvemos a poner los pies sobre el suelo firme de nuestra rutina y miramos hacia atrás, nos damos cuenta de algo muy hermoso. Frente a los 13.000 millones de años de historia que tienen las estrellas, la vida de un ser humano es apenas un parpadeo, un chispazo fugaz en mitad de la noche. Al comprender esta inmensidad de tiempo y espacio, los problemas que a veces nos quitan el sueño por las noches, las preocupaciones diarias y los pequeños conflictos del día a día no desaparecen, pero sí se vuelven más livianos. Se colocan en su justo lugar dentro de este gran lienzo. Nos damos cuenta de que somos pequeños, sí, sumamente frágiles. Pero en esa misma pequeñez reside nuestra mayor grandeza. Es un auténtico milagro que nosotros, seres hechos de carne, hueso y polvo de estrellas antiguo, seamos capaces de construir telescopios, de medir la velocidad de la luz y de comprender el baile de las galaxias. Somos el universo pensando, sintiendo y admirando su propia existencia. Antes de apagar las luces y dejarnos llevar por el descanso de la noche, me gustaría hacerles una pregunta con el corazón en la mano. ¿Qué es lo que han aprendido en este viaje que hemos compartido hoy? Me encantaría que se detuvieran un minuto y escribieran aquí abajo, en los comentarios, aquella idea o aquel detalle que les haya parecido más interesante o que les haya conmovido el alma. Compartir sus pensamientos es lo que da vida a este rincón. Si han disfrutado de este momento de calma y reflexión, les invito a que compartan este video con sus amigos, con sus seres queridos, con aquellas personas con las que les gusta tener una buena charla por la tarde. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Su apoyo es el motor que nos permite seguir explorando el firmamento con la serenidad y el respeto que el cosmos merece. Les agradezco de todo corazón su compañía y su valioso tiempo en esta velada. Ahora, les deseo que pasen una noche muy pacífica, que tengan un descanso reparador y que duerman bien, arropados bajo la sombra fresca y el cobijo de nuestras hermosas estrellas. Hasta nuestro próximo encuentro.